Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Kadriye Deniz, la madre de la famosa cantante y actriz Özkan Deniz, logró sacudir la agenda de los tabloides con sus recientes declaraciones. Especialmente las palabras que Özkan Deniz dijo sobre su esposa Samar Dadgar y su bebé causaron un gran eco. Kadriye Deniz, en su última entrevista, hizo declaraciones muy notables sobre el embarazo de su nuera Samar Dadgar y el proceso de parto. Kadriye Deniz declaró que hubo una serie de eventos cuando se enteró de que su nuera Samar quedó embarazada y dijo, ella quedó embarazada, pero no querían que estuviera allí. Bueno, no te falté el respeto, no me fui. No sé por qué no me querían, dijo. Si bien esta declaración creó una gran indignación en el mundo de las revistas, la actitud y los sentimientos de Kadriye Deniz también se discutieron mucho. No fui, y tampoco dejé el teléfono. Özkan me llamó cuando nació el bebé. Le dije a Özkan, envíame un vídeo del bebé. Özkan lo envió. Estoy agradecido de haber cumplido tu oración. Me he convertido en un enemigo, al decirlo, expresó su decepción e incapacidad para aceptar esta situación. Estas declaraciones han arrojado luz sobre el periodo en el que Samar Dadgar y Özkan Deniz negaron previamente sus embarazos. Como se recordará, Özkan Deniz y Samar Dadgar habían negado constantemente las noticias de embarazo al público y trataron de mantener en secreto sus vidas privadas. Sin embargo, las palabras de Kadriye Deniz revelaron que su bebé realmente nació y revelaron un aspecto muy diferente del estado emocional en el que se encuentran tanto el bebé como la familia. Después de las declaraciones hechas por Kadriye Deniz, los trágicos eventos que tuvieron lugar después del nacimiento comenzaron a filtrarse a la prensa. Según el reclamo, nacieron los bebés de Samar Dadgar y Özkan Deniz, pero se afirma que el bebé perdió la vida durante el parto. Según Kadriye Deniz, el bebé nació muerto y todos en la familia estaban en gran conmoción en ese momento. La madre de Özkan Deniz dijo, cuando me enteré de que el bebé había muerto, sentí un gran dolor. Pero cuando el bebé murió, me emocionó mucho que me enviaran vídeos. Gracias a Dios he orado, siempre he orado, pero es difícil sentir este dolor, dijo, expresando cuán profundamente ha afectado la pérdida a la familia y el vacío emocional que han experimentado durante este proceso. Después de este trágico suceso, el dolor experimentado por Özkan Deniz y su familia es bastante profundo. Sin embargo, las declaraciones de Kadriye Deniz volvieron a poner de manifiesto tanto la tensión dentro de la familia como la desconexión emocional que experimentó con su nuera, Samar Dadgar. Si bien quedó más claro cuán profundo se había profundizado este conflicto entre la madre y la novia del famoso cantante Özkan Deniz con explicaciones sinceras, se convirtió en una cuestión de curiosidad cómo Özkan manejaría esta tensa situación después de este incidente. Si bien las declaraciones de Kadriye Deniz, la madre de Özkan Deniz, causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas, estos dolorosos eventos que tuvieron lugar en un segundo plano afectaron especialmente profundamente a sus fanáticos. Las relaciones, especialmente entre madres y novias, a menudo pueden ser complicadas y delicadas. Sin embargo, la intensidad de la emoción que mostró Kadriye Deniz junto con el dolor y la ira que experimentó, muestra cuán profundas pueden dejar las huellas de este evento, aunque sea una gran tristeza. En los próximos días, se espera ansiosamente qué tipo de declaración harán Özkan Deniz y Samar Dadgar sobre este incidente y si la tensión dentro de la familia aumentará aún más. Especialmente tales situaciones, donde las relaciones entre madres y novias son tensas, pueden hacer que la vida privada de las celebridades sea aún más engañosa. Parece que se revelarán más desarrollos con respecto a este trágico incidente a su debido tiempo. Las declaraciones de Kadriye Deniz, la madre de Özkan Deniz, revelaron no solo el dolor, sino también la tensión dentro de la familia. La madre del famoso cantante describió las profundas fracturas en su relación con la esposa de su hijo, Samar Dadgar, las heridas emocionales que se hicieron aún más evidentes tras la pérdida del bebé, al tiempo que denunció los desacuerdos entre ambas partes. Kadriye Deniz, quien expresó el trauma y la decepción que experimentó, especialmente con el sentimiento de maternidad, les dijo a quienes tocaron su corazón con las siguientes declaraciones.
No querían a nadie de mí al nacer. Cuando mi nuera quedó embarazada, había mucha felicidad en mí, pero luego experimenté algo completamente diferente. No me incluyeron en el parto, fuera o no, pero no quisieron dejarme entrar. ¿Qué he hecho? He cometido un sacrilegio. Me sentí muy feliz cuando escuché sobre el embarazo. Pero luego me quedé tan solo que no dejé la cabeza del teléfono. Estaba esperando a que Ozcan me informara. Cuando nació el bebé, Ozcan me envió un vídeo, estaba muy emocionada en ese momento. Gracias a Dios hice mi oración, oré mi oración, pero por un lado, mi corazón estaba destrozado. Perder un bebé es algo muy difícil. Pero estoy pensando, me he convertido en un enemigo. ¿Por qué me excluyeron? Nunca he tenido malas intenciones con nadie. Las declaraciones de Kadriye Deniz fueron evaluadas por muchas personas como un elenco interno que conlleva significados bastante emocionales y profundos. También fue motivo de gran curiosidad cómo esta pérdida traumática que experimentó como madre y los resentimientos dentro de la familia darían forma a este periodo en la vida de Ozcan Deniz. En particular, el público también habla con frecuencia de la tensión entre la nuera de Kadriye y su nuera. Kadriye Deniz dijo, la pérdida del bebé ha causado que la familia experimente un gran dolor. Pero hay un dolor mayor que ese, la pérdida del sentimiento de maternidad también me ha afectado profundamente. Sus declaraciones muestran cómo las pérdidas experimentadas por las madres, en particular, crean devastación. Este vacío emocional en la familia se ha convertido no solo en el bebé perdido, sino también en su desconfianza y desacuerdos entre ellos. En particular, cómo superarán Ozcan Deniz y su novia Samar Dadgar este difícil proceso y cómo estarán en una relación en los próximos días es otro punto que los medios y seguidores observarán con atención. Las declaraciones de Kadriye Deniz no solo describieron la devastación emocional asociada con el bebé perdido, sino que también revelaron las grietas más profundas en la familia. La madre de Ozcan Deniz afirmó que las tensiones entre su hijo y su nuera no se limitan a la maternidad, sino que también son otro factor que afecta profundamente los lazos familiares. Dadas las dificultades experimentadas por Samar Dadgar en este proceso, la magnitud del trauma experimentado por ambas partes aumenta aún más. Las palabras de Kadriye Deniz, la madre de Ozcan, enfatizan cómo la relación entre la maternidad y los vestidos de novia es un punto delicado, especialmente en familias famosas. Si bien tales desacuerdos dentro de la familia causaron grandes repercusiones en el mundo sensacionalista, las explicaciones sinceras volvieron los ojos a la vida privada de Ozcan Deniz. En particular, el bebé perdido y el sufrimiento posterior revelaron secretos especiales y brechas emocionales que la familia no había reflejado previamente en el exterior. Cómo Ozcan Deniz y Samar Dadgar enfrentarán este trágico evento y cómo se formarán las relaciones entre ellos en el futuro ha sido un gran tema de curiosidad tanto para los miembros de la familia como para los seguidores de los tabloides. El tipo de actitud que mostrará Samar Dadgar después de la pérdida que sufrió al nacer, especialmente si habrá alguna mejora en su relación con Kadriye Deniz, llama la atención como un desarrollo muy importante. Como resultado, este profundo dolor experimentado por Ozcan Deniz y su familia no solo se limita al bebé perdido, sino que también muestra que las relaciones dentro de la familia deben reformarse. Después de este evento, la forma en que los lazos familiares entre sí experimentan una transformación se aclarará con el tiempo. Este proceso, cuyo destino aún no está claro, continuará planteando más preguntas sobre la vida privada de Ozcan Deniz. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.